Bueno, pues nuevamente buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de aprendizaje del curso de Contabilidad uno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar de acuerdo con nuestro temario, con el capítulo número 1, que habla de las nociones preliminares de la contabilidad. Como saben, en este curso nos vamos a apoyar con con el libro de mi primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores en su edición número 22. Antes de iniciar con la sesión, me voy a permitir hacerles los siguientes comentarios. La semana pasada les agradezco a todos los alumnos que hicieron que realizaron su evaluación diagnóstica. Entiendo que muchos de ustedes probablemente no tienen alguna noción de la contabilidad, otros probablemente ya la tengan por el hecho de inclusive ya estar trabajando, pero la idea de esa evaluación o de esa prueba es conocer previamente si se tiene algún concepto básico de lo que es la contabilidad. Esta semana vamos a tener dos actividades. Como les comenté en la clase pasada, las actividades forman parte integral de lo que viene siendo su calificación final. En esta semana tenemos dos actividades. Una que es un foro, que no es otra cosa más que un foro muy sencillo de dos preguntas, donde se les pide a ustedes qué esperan de la materia de contabilidad, que son dos preguntas, para que por favor las contesten y que obviamente la fecha límite para contestar estas preguntas es el próximo 29 de enero, domingo 29 de enero. Y la otra actividad es en un formato que le llamamos SCORM, que no es otra cosa más que un cuestionario autoevaluable de una presentación que se hace en esa actividad y que ustedes al final tienen que contestar 5 preguntas. Obviamente se les pide que las contesten ambas actividades antes del 29 de enero o a más tardar el 29 de enero porque forma parte integral de lo que viene siendo su calificación. La próxima semana tenemos también la sesión síncrona, el lunes a las 9 de la noche, donde ya vamos a ver el capítulo 2, pero ya la actividad no va a ser un cuestionario autoevaluable, va a ser una actividad en formato Moodle, donde les vamos a pedir que suban algún archivo con ciertas características de la tarea. ¿Ok? Dicho esto, le doy nuevamente la bienvenida. Me voy a apoyar con una presentación muy sencilla para conocer lo que viene siendo el capítulo número 1 de las nociones preliminares de la contabilidad. Como tal, les comento, muchos de ustedes probablemente vayan a una disciplina de informática administrativa, de administración de empresas con acentuación, de administración con acentuación en empresas, con acentuación en mercadotecnia, acentuación en gestión turística, etcétera. Como se los comenté en la clase pasada, este curso de contabilidad y sobre todo la materia de contabilidad es de vital importancia para la toma de decisiones. Entonces vamos a ir comentando cada uno de estos puntos y si tienen alguna duda, con toda confianza me lo hacen saber. Nada más, por favor, confírmenme si se ve clara la presentación que acabo de proyectar. Ok, vamos a dar inicio con lo que viene siendo el tema del día de hoy y para seguir con nuestro temario. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el curso, el capítulo número 1 de este libro base donde vamos a hablar de las nociones preliminares. Eh, ¿Qué objetivo tenemos nosotros con este capítulo, con este tema? Que se conozcan los conceptos básicos de introducción a la contabilidad. Vamos a definir lo que es la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad, cuál es nuestro aspecto legal, nuestro aspecto comercial para que estamos obligados las personas físicas y morales a llevar contabilidad, etcétera. Ese es el objetivo principal de este tema. Para empezar, vamos a definir lo que es la contabilidad. La contabilidad no es otra cosa más que una disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas, constituidos por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles que están amparadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y aquí hago una pausa muy breve. Cuando hablamos de una unidad económica que está constituida por un solo individuo, es lo que en el ámbito fiscal, sobre todo en el ámbito fiscal, le conocemos como personas físicas.
cuando hablamos de que están constituidos bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, que inclusive el estudio de nuestra materia va enfocada a aquellas empresas mercantiles con fines de lucro. Ahí cuando hablamos que son bajo la forma de sociedades, estamos hablando de personas morales, llámese sociedades mercantiles o sociedades civiles. ¿Por qué lo comento por esto? En el curso de contabilidad 2 vamos a mencionar cuáles son las personas físicas que están obligadas a llevar contabilidad y cuáles no. Aunque aquí en esta parte de lo que viene siendo la definición de lo que es la contabilidad nos dice que las personas que están, o los negocios o las unidades económicas que están constituidas bajo un solo individuo, están obligadas, no todas las personas físicas están obligadas, eso lo vamos a ver más adelante, pero hago hincapié que todas las personas físicas con actividad empresarial, es decir, que llevan a cabo una entidad económica, ellos sí están obligados a llevar contabilidad y obviamente las empresas o las personas morales que están constituidos bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué hago el comentario, la pausa ahora sí que la reseña? Porque existen ¿cómo se llama? Algunas personas físicas que no están obligadas a llevar contabilidad. Un ejemplo de esto es muy sencillo. Cuando veamos lo que viene siendo en el curso de contabilidad 2 este tema de lo que vienen siendo los libros de contabilidad, hay personas físicas como los que prestan servicios personales independientes o los honorarios o los que arrendan bienes inmuebles como cuando estás bajo el amparo del arrendamiento, que ellos no están obligados a llevar contabilidad como tal. Por eso es que hago la aclaración al respecto. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la contabilidad o qué es la contabilidad? Es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y con qué documentas y con esta documentación poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. La contabilidad como tal no nada más es de una empresa, nosotros inclusive como personas físicas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, es decir, que estamos bajo la subordinación de un patrón, también llevamos de alguna u otra manera la contabilidad. A lo mejor la llevamos en una menor escala y no llevamos registros de ella porque la contabilidad, como dice la definición, sirve para ordenar, analizar y registrar todas las operaciones fiscales, financieras y contables de una empresa. Pero nosotros también, si nos pagan nuestro sueldo, pues obviamente llevamos una contabilidad, aunque sea en un Excel o en un formato o en un libro, en una libreta de todos los gastos que nosotros llevamos para tener un mejor control de nuestro dinero. Si lo queremos ver en una menor escala, para eso nos sirve la contabilidad, para saber con qué contamos y qué vamos a hacer con los recursos que contamos. Más adelante, cuando empecemos a ver ya lo que vienen siendo los estados financieros, cómo se componen, cuáles son los rubros que componen los estados financieros, vamos a ir definiendo qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital, qué es un ingreso, qué es una pérdida, etcétera. Pero ahorita, para fines prácticos, para eso nos sirve la contabilidad, para establecer estrategias con el objeto de mejorar el rendimiento económico de una empresa. También nos sirve para establecer un control riguroso, un riguroso control sobre cada uno de los activos y obligaciones, sobre los recursos y obligaciones de una empresa o de un negocio. Cuando nosotros, y reitero, lo vamos a ver más adelante en el ámbito empresarial, oigan, escuchemos que nos digan, oye, es que la empresa cuenta con tantos activos. Cuando escuchemos la palabra activos desde el punto de vista financiero, estamos hablando de recursos, es decir, todos los recursos y los bienes que posee una compañía. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican y en qué estado financiero se plasman. Y cuando hablemos de pasivos, estamos hablando de obligaciones o deudas que tiene una compañía, es decir, un ejemplo, si lo queremos ver en un entorno personal, pues todos mis activos es mi carro, mi casa, no sé, mis cuentas de inversiones. ¿Cuáles son mis pasivos? Pues mi tarjeta de crédito, mis cuotas escolares, etcétera, etcétera. Entonces, activo menos pasivo es igual a capital. Pero ¿para qué nos sirve la contabilidad? Imagínense que no tuviéramos un control de nuestros activos y nuestros pasivos o de nuestros derechos y bienes contra nuestras deudas o obligaciones, no podríamos saber cómo llevar el rumbo de nuestras finanzas y es el mismo caso en los negocios, ¿va? También nos sirve para registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal.
Aquí también hago una pausa. Nosotros, las personas físicas con actividad empresarial y las personas físicas bajo sueldo y salario, sea cual sea el régimen de personas físicas, que estemos obligados a presentar una declaración anual, estamos obligados a presentarla más tardar el 30 de abril del año siguiente que se trate. Y las personas morales o las empresas o los negocios que están constituidos con dos o más socios de acuerdo a la ley general de sociedades mercantiles están obligados a presentar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo. Aquí porque hago el comentario, cuando nosotros veamos el concepto de ejercicio fiscal, estamos hablando de un año calendario que inicia el 1 de enero del año que corresponde y termina el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque el ejercicio fiscal para efectos de los pagos de impuestos, perdón, corresponde por ese periodo. Lo que nosotros obtengamos de utilidades o lo que tengamos de beneficio dentro de este ejercicio fiscal es conforme vamos a pagar nuestros impuestos en el año siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Ahora el 31 de marzo todas las personas morales están obligadas a presentar su declaración anual. Vuelvo al tema del 31 de marzo. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos contabilidad? Pues en base a eso se determinan los impuestos y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante que tengamos la contabilidad de manera correcta, porque en base a eso se determinan nuestros impuestos y obviamente sin esa contabilidad no podríamos presentar nuestras formas fiscales, ¿ok? También nos sirve para proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda la empresa o negocio. Y aquí me voy a adelantar un poquito a los temas que vamos a ver subsecuentemente. En la contabilidad existen dos estados financieros básicos que se manejan para saber cómo está la empresa desde el punto de vista financiero. Uno es el balance general o estado de situación financiera, donde se muestran los activos que tiene una empresa o los bienes, donde se muestran los pasivos o las obligaciones que tiene y el capital contable. Este estado financiero nos sirve para conocer cuál es la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Cuando veamos el tema de balance general, ahí lo vamos a explicar más a detalle. Y el otro estado financiero que también nos sirve, pero este estado financiero nos sirve para determinar cómo, si la empresa tuvo durante un periodo una pérdida o una utilidad contable. ¿Para qué nos sirve la utilidad o la pérdida? Pues obviamente la utilidad, pues todos los que tienen sus inversiones a través de las acciones de las empresas, pues para saber si tuvieron dividendos. Y obviamente cuando hay una pérdida, pues también es importante resarcir esa pérdida y obviamente también de ahí vamos a determinar si tuvimos una utilidad, vamos a pagar impuestos y si no tuvimos una utilidad, no vamos a pagar impuestos. ¿Cómo se conoce esa utilidad, esa pérdida? A través del otro estado financiero que se conoce como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Entonces, si no tuviéramos la contabilidad, que reitero, se va a ir explicando paso a paso, no pudiéramos determinar tampoco esos estados financieros o estos reportes financieros que nos servirían de base para tomar decisiones y ver cómo se va a ir posicionando nuestra empresa con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, ese también es otro objetivo de llevar contabilidad para que nosotros podamos conocer en cualquier momento la situación que guarda, la situación financiera o de resultados, pérdidas o ganancias que guarda la empresa o un negocio. Obviamente, y lo vamos a ir detallando más adelante, en la actualidad ya existen muchos sistemas, muchos software contables que nos ayudan a llevar a cabo de una manera más práctica la contabilidad. La contabilidad como tal es un sistema de registro muy sencillo que se basa en la regla de la partida doble, es decir, que a todo cargo le corresponde un abono, pero los que ya tienen la oportunidad de alguna u otra manera de estar trabajando deberán darse cuenta que ya existen software que inclusive el área de facturación el área de ventas genera una factura y ahora con la contabilidad electrónica en automático se timbra, se manda al SAT y en automáticamente se dispara el asiento contable que va a dar a la contabilidad para el registro de esas operaciones. ¿Ok? Entonces también para eso nos sirve la contabilidad. También nos sirve para prever con anticipación el futuro de la empresa. Muchas veces cuando vemos los reportes financieros de las empresas podemos darnos una idea si
cómo va la situación de determinada venta de un producto, cuáles son nuestros costos y obviamente eso compararlo con lo que está sucediendo en el mercado. Vamos a suponer que nosotros, si es una empresa productiva, es decir, que compra materiales, lleva a cabo un proceso de manufactura o productivo como tal, pues a lo mejor podemos ver que nuestros costos de la materia prima para producir ese artículo, ese producto, están elevándose. Vemos la contabilidad, checamos en el mercado los precios y en base a eso ya vamos a tomar una decisión para saber si aumentamos nuestros precios de venta para que nuestros costos no se vean tan afectados, o más bien dicho, nuestra utilidad no merme, y en base a esos históricos prever cómo se va a ir comportando la venta de determinado artículo, cómo vamos a ir posicionando financieramente, si vamos a requerir capital de trabajo, si vamos a requerir algún tipo de financiamiento con una institución financiera. Entonces, es por eso que es bien importante también la contabilidad para prever el futuro de la empresa. También nos sirve como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos elementos de orden jurídico en que la contabilidad puede tomar fuerza probatoria a lo establecido por la ley. Aquí voy a poner mejor un ejemplo un poquito, este, que es muy común. Muchos, vamos a suponer un ejemplo, ahorita muchos de nosotros sabemos que cuando las personas que ya están trabajando, cuando estamos bajo la subordinación de un patrón, a nosotros nos dan un recibo de nómina y ese recibo de nómina obviamente plasma lo que vienen siendo los sueldos, las rayas, los impuestos, etcétera, que nos paga ese patrón por los servicios prestados. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y a lo mejor voy a poner un ejemplo medio triste, pero es la realidad, que muchas veces hay empleados que demandan al patrón, oye, ¿sabes qué? Es que lo estoy demandando porque no me pagaba lo que me corresponde, por poner un ejemplo. Y se van a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, como ese recibo que nosotros le expedimos al trabajador, ya ahorita inclusive está timbrado al igual que las facturas, es decir, en el momento que a nosotros nos dan nuestro recibo ya trae un folio fiscal con el cual nosotros le decimos a la Secretaría de Hacienda a través del SAT que le pagamos a Juan Pérez la cantidad de tanto. Y esos mismos registros de todos esos pagos que nos hacen los trabajadores, de los impuestos que nos retienen y de la salida del dinero del banco donde nos pagan, están en la contabilidad. Entonces, ¿por qué dice que la contabilidad sirve como con valor probatorio? Porque si la persona dice, oye, es que me pagaba, no sé, 30,000 pesos al mes, por un ejemplo, y resulta que nosotros nada más le pagamos 20 y sobre eso finiquitamos la relación laboral por X y Z, pues simplemente el momento que la autoridad diga, a ver, la persona está viniendo aquí y dice que son 30, pero, que tú dices que son 20, compruébame que son 20. Bueno, le llevas los recibos de nómina, le llevas los registros contables y ahí es donde la contabilidad puede tener un valor probatorio ante determinada autoridad. Otro caso también muy, muy sencillo, cuando nos hace lo que viene siendo la autoridad, una revisión a nuestra contabilidad, a nuestra determinación de impuestos, aunque como reitero, ya la mayoría de los ingresos ya los tienen ellos porque las facturas son timbradas de manera electrónica a través de un proveedor autorizado, certificado por el mismo SAT, pues ellos como quiera tienen sus dudas y si algo no les cuadra te pueden hacer una revisión, que para eso existe ahorita la contabilidad electrónica que se manda a través del buzón tributario y decir, ¿sabes qué? Aquí están mis comprobantes, entonces ahora sí pásame tus registros y en base a eso podemos determinar, por poner un ejemplo, que los impuestos estuvieron bien calculados y por ende bien pagados. Entonces también la contabilidad nos puede servir como un elemento de juicio entre terceras personas por tener un valor probatorio por la misma esencia de lo que es la contabilidad. ¿Ok? ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Ahorita les comentaba yo que las personas morales o los negocios, ahora sí que el régimen general de ley y el ejemplo más común son las famosas sociedades anónimas de capital variable, que es una de las formas de constituir una sociedad en el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como existen sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, como existen SAPI, como existen asociaciones civiles, etcétera. Pero en el caso que nos atañe a nosotros, como estamos viendo un curso de contabilidad comercial, pues obviamente vamos a enfocarnos a lo que viene siendo las empresas que persiguen un lucro.
Cuando nosotros invertimos en una empresa, invertimos y somos socios de esa empresa, les conoce a las empresas, a esas personas que aportan su capital social, se les conoce como socios o accionistas. ¿Y cuál es el objetivo de invertir? Obtener una ganancia. Esa ganancia se le conoce como dividendos, que es el resultado de después, de que lo reitero, lo vamos a ver más adelante, después de haber determinado nuestra utilidad, ahora sí ver cuánto es lo que se va a repartir de dividendos por las acciones o por la inversión que tienes, que tienen esos accionistas. Entonces, claro que los accionistas son los primeros usuarios de la información contable. Es como si ustedes van e invierten su dinero, pues quieren saber si la empresa tuvo pérdidas, tuvo ganancias, si tiene, cómo está financieramente, si hay necesidad de invertir más dinero o no, o si es momento de decir, ¿sabes qué? La empresa va a seguir, de acuerdo al análisis que yo hago, va a seguir teniendo pérdidas, entonces mejor retiro mi dinero antes de que me cueste más invertir en eso. Entonces, el primer usuario de la información contable o de la información que emana de la contabilidad son los accionistas o los socios para saber si sus acciones o su inversión está generando un dividendo o una ganancia. Los trabajadores, ¿por qué los trabajadores? Les comentaba ahorita que cuando estamos bajo el régimen de sueldos y salarios a través de una subordinación con un patrón, nosotros, si la empresa, suponiendo que la empresa haya generado una utilidad, pues por ley están obligados a repartirnos algo que se le conoce como PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, y es el 10% de la utilidad fiscal de un ejercicio fiscal, y están obligadas las personas morales a pagarnos esas utilidades a más tardar 60 días posteriores a la fecha límite de la presentación de la declaración anual. Les comentaba ahorita que las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para presentar la declaración anual. Y como fecha límite tienen hasta el 31 de mayo para el reparto del PTU. Por eso muchas empresas pagan en abril y muchas pagan en mayo. Si la persona, el negocio es una persona física con actividad empresarial, es decir, está constituida bajo un socio, vaya, es un solo socio, es un solo creador del negocio, ellos también están obligados a repartir PTU. Pero el PTU, acuérdense que como son 60 días, las personas físicas no presentan la declaración el 31 de marzo, la presentan el 30 de abril. Entonces, cuando hay una utilidad de una persona física con actividad empresarial, esa utilidad se tiene que repartir a más tardar el 30 de junio. ¿Y por qué nosotros como trabajadores estamos muy interesados en la información contable? Pues para saber si vamos a ser acreedores a tener ese PTU o no. Anteriormente lo que se hacía es que en aquellos años se ponían los tableros de recursos humanos. La empresa generó tantas utilidades y en base a eso ya sabíamos que a más tarde el 31 de mayo íbamos a recibir alguna utilidad, o si estábamos con un patrón persona física con actividad empresarial que era más tarde el 30 de junio. Ahorita ya con la modernidad y con tantas cosas que hay, inclusive ya te mandan los resultados vía correo electrónico o te dicen si va a haber utilidades, y en base a eso tú puedes saber también más o menos cuánto es lo que te va a corresponder. Es un mecanismo de cálculo, pero también los trabajadores o los asalariados o los empleados somos usuarios de la información contable. Los proveedores, acordémonos que los proveedores son aquellos suministradores de bienes o servicios que nos dejan mercancía o nos proporcionan bienes a crédito. Si ahorita yo me dedico a comprar, no sé, bocinas, a vender bocinas, pues yo tengo mi proveedor. Si yo no las voy a producir, a lo mejor las traigo de China o las traigo de Estados Unidos, esas bocinas, y las voy a vender. Pero la persona que me suministra las bocinas me dice, ¿sabes qué? Yo le voy a decir, necesito crédito porque no tengo dinero ahorita para pagarte. La información contable le va a servir a ese proveedor para saber si somos sujetos a crédito o no. ¿Por qué? Porque va a decir, muéstrame tu información financiera para ver cómo está tu relación de bienes contra pasivos o de activos contra pasivos. Y obviamente pues se hace una investigación del historial crediticio, pero en base a esa información, pues obviamente a ellos les va a servir para saber cómo están nuestros activos y tenemos suficiente liquidez para hacer frente a nuestros compromisos. A las autoridades fiscales, ¿para qué les sirve? Como ya lo comentamos ahorita, la base para la determinación del pago de impuestos es la contabilidad. Entonces, si nuestra contabilidad no está
en tiempo y forma y cumple las características de que es veraz y oportuna y que sirve para tomar decisiones, pues obviamente la determinación del pago de impuestos va a estar incorrecto. Entonces, ya lo mencionábamos ahorita, cuando la contabilidad sirve como base probatoria, pues la autoridad quiere saber si en base a la contabilidad estamos pagando bien nuestros impuestos o no. Y las instituciones financieras también, dependiendo del nivel de operación que tenga una empresa e inclusive en la actualidad muchas empresas se financian con dinero prestado. O vamos con el banco y le decimos, ¿sabes qué? Necesito comprar una maquinaria nueva que me cuesta 20 millones de pesos y probablemente la empresa puede tener o no puede tener el flujo para adquirir esa máquina. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace un análisis y ¿sabes qué? Me conviene mejor arrendarla, me conviene mejor pedir un préstamo, ir liquidando de manera gradual ese préstamo para adquirir la máquina, no descapitalizarme, tener liquidez y yo conforme vaya generando flujos de efectivo voy a ir pagando la maquinaria. Pero obviamente las instituciones financieras te dicen, sí, pues nomás que muéstrame tu información financiera, que es el mismo caso de los proveedores, para saber si eres sujeto a crédito para determinado producto, determinado financiamiento. ¿Okay? Entonces, esos son los usuarios principales de lo que viene siendo la contabilidad financiera. Aunque reitero que nosotros o el curso que estamos tomando es de contabilidad y como tal la universidad no ejerce o no da una licenciatura en contaduría pública, sí les digo que es bien importante la materia para la toma de decisiones en cada una de sus especialidades. Y la función del contador no es otra cosa más que proveer de manera correcta la información financiera en tiempo y forma si lo queremos saber, si lo queremos ver de una manera global. ¿Quién es el contador? Es aquel profesional encargado de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que proporcione información confiable para tomar decisiones acertadas. Ya lo mencionaba ahorita, el sistema básico por excelencia es la regla de la partida doble, sin embargo, existen sistemas de contabilidad, sobre todo electrónicos, que nos sirven para ver, y obviamente yo como contador tengo que saber cuál es el volumen de operaciones de una empresa, a qué se dedica la empresa, qué peculiaridades de operación tiene la empresa para a esas tres características determinar cuál es el sistema óptimo de procesamiento de esas operaciones contables para que al momento que yo requiera esa información, en automático tenerla y saber tomar las decisiones correctas. ¿Okay? El contador es el profesional responsable de establecer los procedimientos de información que permiten controlar, registrar y verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas por la empresa. Ya lo mencionamos, se registran a través de asientos de diario y obviamente a través de reportes financieros que vamos a ver en el curso de contabilidad 2, donde vemos los libros de contabilidad, que es un libro de mayor, que es un libro de diario, que es una balanza de comprobación y que nos sirven de base para generar los estados financieros que ya mencionamos. ¿Cuáles son los objetivos de estos procedimientos contables? Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por la empresa, ya sea manual o electrónico. Aquí lo comento que es manual o electrónico, pero realmente ya nadie lleva la contabilidad de manera manual, ¿va? Sería impráctico, la información tiene que fluir. Inclusive ahorita mencionábamos que hay paquetes administrativos o software que el área de almacén hace un movimiento en automático, viaja a la contabilidad, el área de compras hace un movimiento y viaja a contabilidad, el área de tesorería, un cheque que se emite es una afectación contable que tiene que bajar a la contabilidad. Entonces, ya con esos procedimientos o con esos forma de registrarlos, nos estamos asegurando que la información esté en tiempo y forma. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte de la Dirección General, como son los estados financieros, auxiliares, entre otros, que vuelvo a lo mismo, la contabilidad para efectos internos, su principal función es que sirva de base para tomar decisiones, es decir, saber si vamos a continuar con el negocio, en qué vamos a invertir, en qué podemos mejorar, en qué podemos bajar nuestros costos, en qué podemos bajar nuestros gastos, cómo podemos aumentar nuestros ingresos, etcétera. Y cumplir correctamente con las obligaciones legales y fiscales que ya mencionábamos ahorita, que también, aparte de que nos sirve para la parte fiscal, también nos sirve para la parte laboral, perdón. Contribuir para el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa, como son producción, ventas, planeación, mercadotecnia, etcétera,
Por ejemplo, los costos, el área de producción, pues obviamente el área de producción es la que se genera los costos y saben a detalle cuánto nos cuesta, valga la redundancia, producir determinado artículo y se tienen que hacer tablas de costos, análisis de costos para poderlos plasmar de manera correcta en la contabilidad. El área de ventas puede decir, dame el histórico de los últimos años, a ver cuánto vendimos de determinado artículo para saber si el rango subió o disminuyó de la venta de ese artículo y en base a eso tomar decisiones si hacen alguna promoción, etcétera. El área de mercadotecnia igual, etcétera. Y administrar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa. Esto de administrar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa no es algo contable. Sacamos de la información contable esa decisión o qué vamos a hacer con esos recursos, pero aquí como pequeño paréntesis, los que sean administradores, administrar no es otra cosa más que hacer más con menos, es decir, eh, plasmar el famoso concepto de la eficiencia, ¿va? Es decir, lograr el mayor objetivo posible con el menor uso de recursos, ¿ok? Entonces eso es lo que significa administrar. También, también existen reglamentos que nos obligan a llevar contabilidad desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, etcétera. En el Código de Comercio, en el capítulo 3, nos habla de lo que viene siendo, en el artículo 33 nos habla de la contabilidad mercantil. Nos dice el artículo 33 de este Código de Comercio que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos y recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, que es lo que mencionábamos ahorita. Pero en todo caso deberá satisfacer como mínimo los siguientes 4 requisitos: que permita identificar las operaciones individuales y sus características, que es a través del libro de diario, así como conectar dichas operaciones individuales con documentos probatorios originales de las mismas. Nosotros cuando hacemos un registro de diario en contabilidad o un registro contable, no tanto registro de diario, lo registramos en algo que se llaman pólizas. Existen pólizas de diario, pólizas de egresos, etcétera. Entonces, para eso nos sirve ese sistema o esa parte de la contabilidad, de manera que yo pueda ver un registro y me lleve de manera a la comprobación, que generalmente puede ser una factura tanto de una venta como de un gasto, como de una compra, etcétera. Que permita seguir la huella de las operaciones individuales a las acumuladas que den como resultado las cifras de las cuentas y viceversa. Reitero, cuando veamos en el curso de contabilidad 2 lo que viene siendo los libros de contabilidad, vamos a ver el libro de diario, cómo se brinca al libro mayor, cómo se brinca a los saldos de mayor en la balanza de comprobación en los estados financieros. Y el sistema que nos dice que debe de ser, de que esa operación individual se ligue al resultado final y viceversa, de manera que siempre se puedan estar verificando. Que permita la preparación de los estados financieros, o de los estados que se incluyen en la información financiera del negocio, que son los estados financieros básicos. Permitir conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, la acumulación de las cuentas y las operaciones individuales, es lo mismo que vimos en el B. Y incluir los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la correcta corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Generalmente esto lo vemos mucho en el área de auditoría, cuando sacamos las balanzas y que no hay algún número que ya con la experiencia que tengamos en la empresa, veamos que no nos hace juego, que traemos un saldo contrario a su naturaleza, pues en base a eso verificar que ese sistema o ese registro o ese procedimiento de registro nos diga dónde está el error de manera que podamos hacer la corrección de manera correcta y que obviamente no nos vaya a impactar en los estados financieros. Reitero, un estado financiero mal preparado va a hacer que tomemos una decisión incorrecta. ¿Okay? También lo que viene siendo, también por el lado fiscal, ya no tanto por el lado de comercio, el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de algunas de las obligaciones que tienen las personas morales, también lo tienen las personas físicas con actividad empresarial. Dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones presentadas en los otros artículos de dicha ley, que es presentar pagos provisionales, presentar su declaración anual del ICR más tarde el 31 de marzo del año siguiente que corresponde, etcétera,
También deberán llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de la ley, porque hay un reglamento del Código Fiscal y hay un reglamento de la ley del ICR, y efectuar los registros de la misma. O sea, también por el lado fiscal, y ya lo mencionábamos ahorita y más en la actualidad, estamos muy obligados a llevar nuestra contabilidad de manera, cuando hablo de contabilidad electrónica me refiero a enviar la información a través del buzón tributario de la página del SAT, donde nosotros le mandamos la balanza de ciertos saldos que nos pide la autoridad para que se pueda incorporar y ellos verificar. Pero también tenemos desde el punto de vista software el electrónico que tenemos en nuestra empresa con los reportes que tengamos para el adecuado control de las obligaciones, ¿ok? Entonces, si se fijan, la contabilidad nos sirve de base para eh, ordenar, clasificar y registrar de manera correcta todas las operaciones financieras de una empresa. Nos sirve de base para la toma de decisiones. Existen muchos usuarios de la contabilidad como los accionistas, los trabajadores, los proveedores, las autoridades fiscales, las autoridades laborales, las instituciones financieras, etcétera. Estamos obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista fiscal, y que obviamente esta contabilidad, su principal función es la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, eso sería lo que veríamos en este día en el cuanto al capítulo 1 de nociones preliminares. No quisiera dejar pasar la clase sin abrir los micrófonos por si alguien tiene algún comentario. Con toda confianza, háganmelo saber, por favor, si son tan amables. Sí, adelante, Héctor. Adelante. Sí, los escucho, es que levantan la mano, pero no está abierto su micrófono para escucharlo. Adelante, sí, los escucho. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algún comentario, por favor, con toda confianza? Es que veo que levantan la mano, pero no me hacen ningún cuestionamiento. Sí, al principio de la clase comentábamos que hay dos actividades para esta semana. Uno es una actividad autoevaluable en SCORM que se llama Nociones Preliminares, y esa tenemos hasta el próximo lunes, el domingo 29 de enero a las 23:40 para poderla contestar. Es una presentación y ahí vienen algunos conceptos que son muy similares a esto, y al final te van a hacer se hace un cuestionario de 5 preguntas y en automático te da tu calificación. Y la otra actividad es un foro de 2 preguntas que también se tiene hasta el 29 de enero para contestar, y no es otra cosa más que un foro de bienvenida donde se hacen 2 preguntas respecto a la materia de contabilidad y qué se espera de este curso. Así es. En el caso específico del foro y de esta semana, sí, la próxima semana, cuando veamos el capítulo 2, que hablemos de lo que es el activo, el pasivo y el capital, ahí sí va a ser una actividad en otro formato que es Moodle. ¿Qué quiere decir? Que yo les voy a pedir a lo mejor un Word o un PowerPoint y hay que subirlo. Nada más ahí es bien importante, como lo comentaba, no sé si lo comenté en la clase pasada, que le den guardar y luego enviar para que no se quede en borrador y yo se los pueda calificar. Pero eso sería hasta la próxima semana para servirse. ¿Alguien más? Buenas noches. Mira, y qué bueno que tocas ese tema. Actualmente inclusive existe una ley antilavado. Ya tiene algunos años, hace aproximadamente, fue en el 2014 que salió la Ley Federal de Protección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
y esa ley va enfocada mucho a ciertas operaciones que son compra y venta de oro, autos usados, el uso de efectivo, etcétera, autos blindados. Es un concepto un poquito largo. La ley antilavado va enfocada o va a más atacar a la parte de que son recursos que no están fiscalmente, que no son fiscalmente respaldados. Si tú como empresa o el negocio con el que tú trabajas o tienes un negocio, estás pagando tus impuestos, pues no tiene nada que ver esa parte de lavado. Lo que sí te pueden en un momento decir es que no estés pagando de manera correcta tus impuestos. Es cuando te hacen una auditoría y ellos determinan una cosa diferente a lo que tú estás declarando. Pero el que una empresa no cumpla con una obligación fiscal no significa que esté en una situación de lavado de dinero. Muy bien. Para servirte, ¿alguien más? ¿Alguien más con toda confianza? ¿Alguna duda? Comentario, por favor. Buenas noches. Sí, de hecho hay dos conceptos, es evasión, el concepto de evasión de impuestos es penado, o sea, hay formas, digo, no las vamos a decir, ¿verdad? Pero obviamente la evasión de impuestos es algo muy penado e inclusive cuando la autoridad te detecta que hay una evasión, te hacen una revisión y si ellos te corrigen la situación fiscal por la cual no pagaste impuestos, las multas son muy grandes. Pero si tú por alguna situación dices, ¿sabes qué? Presenté mis impuestos, pero los presenté mal, pero tú mismo te diste cuenta y lo corriges, pues nada más pagas los recargos y la actualización de esos impuestos. El problema es cuando ellos te lo detectan. Pero sí, la evasión de impuestos está muy penada por el Código Fiscal de la Federación, inclusive es un delito ya federal. Entonces es bien importante no dejar de cumplir con nuestros impuestos, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, los que somos empleados o que tenemos un ingreso por empleado, no estamos obligados a presentar declaraciones de manera provisional, porque para eso lo presenta nuestro patrón a través de las retenciones que nos hacen nuestro recibo de nómina, ya sea que nos retengan un impuesto o que nos paguen un subsidio al empleo. Pero si en dado caso nuestros ingresos en el año son, por ejemplo, ahora del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre obtuvimos ingresos por sueldos mayores a 400,000 pesos, estamos obligados a presentar esa declaración a más tarde del 30 de abril, que es el famoso, lo que dice SAT, que te regresan en 5 días, es específicamente para eso. Obviamente, si tienes más ingresos como persona física, como una actividad empresarial o como un servicio profesional o por dividendos, todos esos ingresos los acumulas, ¿ya? Y los tienes que presentar el 30 de abril. Pero a pregunta específica, sí. O sea, la evasión de impuestos es cuando tú no estás cumpliendo o la determinación de tus impuestos no son conforme a las operaciones financieras que realizas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Mire, no sé si supieron, nos estamos metiendo a muchos temas fiscales, pero qué bueno que tengan esas inquietudes. El año antepasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, intentó regular a través de lo que se conoce como el Registro Permanente de Servicios Especializados, el famoso REPSE. ¿Qué finalidad tuvo esto? Lo que usted comenta. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces los patrones te decían, sabes que yo te contrato a través de un tercero. Ese tercero son las outsourcing que usted comenta. Nada más que antes no había una regulación, ahorita ya la hay. ¿Qué significa esto? Que sí puede haber un outsourcing, pero siempre y cuando ya las tiene reguladas el gobierno de manera que no se violenten los derechos de los trabajadores. Por eso es que anteriormente, si lo quiere ver así, se utilizaba para la evasión,
pero ahorita con esta regulación que hay es muy complicado porque ¿qué es lo que pasaba con las outsourcing? Pues las perdían, vaya, el trabajador no sabían si lo daban de alta, si se pagaban sus impuestos o si los daban de alta con el salario que corresponde. Ahora no, el gobierno me dice, tienes que tener un registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demostrarme que tú no tienes ese servicio especializado. Y si va a ser así, para que yo, si yo le pago un outsourcing para que contrate a alguien, yo tengo que hacer, que solicitarle una cierta relación de papelería a ese outsourcing para yo poder hacer deducible mi gasto. Entonces sí se utilizaba para eso, pero actualmente ya está regulado. ¿Ok? Muy bien. Sí, para servirle a alguien más. No, no. Cuando la ley te habla, mientras tú lleves a cabo una actividad empresarial, una actividad económica, aunque seas persona física, tú llevas a cabo una actividad empresarial y estás obligado a pagar PTU y a pagar impuestos como persona moral. Una actividad, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay personas morales que se dedican a la compra y venta de equipo de cómputo y hay personas físicas que se dedican a la actividad empresarial de compra y venta de equipo de cómputo. Nada más que una está constituida con dos socios a través de un documento protocolizado ante un notario que se llama acta constitutiva y para la cual se crearon bajo el régimen, suponiendo que fuera la sociedad anónima de capital variable, donde se requieren dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos y el otro es con capital propio de la persona. Pero las dos son actividad empresarial y las dos están obligadas a llevar contabilidad, a presentar pagos provisionales mensuales, a presentar pagos provisionales de ICR, pagos provisionales definitivos mensuales, retenciones de ICR, declaración anual, nada más que la persona moral la presenta el 31 de marzo y la persona física con actividad empresarial la presenta el 30 de abril. Si hay utilidades, la persona moral tiene obligación hasta el 31 de mayo de repartir esa PTO a sus trabajadores y la persona física con actividad empresarial a más tardar el 30 de junio. Muy bien. Sale pues. ¿Alguien más? Antes de despedirnos, todavía quedan un poquito de minutos. No. Bueno. Buenas noches. Si usted lo renta solo y quiere tributar, sería una persona física. Obviamente ahorita no nos vamos a poner todos los regímenes que existen en las personas físicas, pero ahorita, por ejemplo, hace hasta 2 años estaba lo que es el régimen de incorporación fiscal. Para este año, para el año pasado empezó lo que es el régimen simplificado de confianza o puede ser una persona física con actividad empresarial. Cada uno de esos regímenes tiene su peculiaridad, cada uno. Por ejemplo, si usted dice, pues yo pienso rentar mobiliario, toldos y quiero darme de alta para poder facturar en caso de que me soliciten, podía optar por el régimen simplificado de confianza porque puede estar, usted tributar bajo ese régimen y no está obligado a llevar contabilidad. Pero si lo quiere hacer como actividad empresarial, sí está obligado a llevar contabilidad. Pues es un tema más fiscal, pero si usted me pregunta si puede hacerlo como una actividad empresarial, sí, sí lo puede hacer. Y es una persona física. Bien, ¿alguien más? No. Bueno, bueno, si ya no existe alguna duda, les agradezco mucho su participación en esta primera sesión de aprendizaje. Sí, adelante, Misael. Sí, claro que sí. Son dos. Es presentar un foro que si se meten ahí a la plataforma ya está ahí habilitado.
de dos preguntas respecto a qué esperan de la materia de contabilidad. Son dos preguntas muy sencillas y qué esperan del curso y un cuestionario de cinco preguntas que está en un formato autoevaluable donde tú vas a entrar, vas a tener dos intentos para presentarlo, te van a dar unas diapositivas y al último te van a hacer cinco preguntas. Si en el primero sacas una calificación de 6 por ponerte un ejemplo, y quieres volverlo a presentarlo y sacas 10 se queda la calificación de 10. Si en el primero sacas 8 y en el segundo sacas 6 se queda la calificación más alta. ¿Ok? Son esas dos actividades para esta semana. Sí, ahí viene, en lo que viene siendo la plataforma, vienen las fechas límite y técnicamente son desde el día de hoy hasta el domingo a las 23:40 del próximo 29 de enero. ¿Ok? Sí, gracias Gustavo, sí. Digo, qué bueno que, digo, es la primera clase, poco a poco vamos a ir. Trato de hacerla un poquito más amena porque es una carrera, es una materia muy, muy técnica, pero tratamos de ponerla en términos que sean, en el buen sentido, muy digeribles para ustedes y que no se les complique tanto aprender algo de lo que es la contabilidad. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Bien. Mire, a mí me gusta atender y qué bueno, me encanta que tengan ese tipo de dudas, aunque la materia es una materia de contabilidad, todo lo que estamos viendo es muy de impuestos y muy fiscal. Cuando usted se da de alta o cuando la dan de alta bajo la subordinación de un patrón, pues obviamente usted tiene ciertos derechos y obligaciones. Si le dan de alta con un salario menor al que es, hasta cierto punto, no hasta cierto punto, sí existe una evasión y un prejuicio, perjuicio para el trabajador. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que, por ejemplo, y reitero, eso lo vamos a ver si me llega a tocar, bueno, son los mismos capítulos, pero a lo mejor no me toca en el curso de contabilidad 2 con ustedes, pero cuando les toque, si me toca con ustedes o les toca con otro maestro, van a ver un capítulo que se llama Sueldos y Salarios y su carga tributaria. Y ahí en ese capítulo se les va a explicar cuáles son las obligaciones que tenemos como trabajadores en materia de seguridad social, en materia fiscal, y tanto para el trabajador como para el patrón. Entonces, por ejemplo, el patrón está obligado a pagar un 2% de nuestro salario para lo que es el retiro. No es lo mismo que le paguen un salario de 500 pesos diarios a que le paguen un salario de 200 porque le están aportando menos a su afore. ¿Sí me explico? Y obviamente si llega a haber una pensión por invalidez, pues el seguro le va a tomar el salario mínimo, no el salario que debe de ser. Es un juego de números porque también, pues entre más ganas, más impuestos te retienen. Pero si lo queremos ver así, es una mala práctica que todavía muchas empresas utilizan. ¿Ok? No se preocupe para servirle, para eso estamos, para aclararlas. ¿Ok? ¿Alguien más? No, bueno, ya no les quito más su tiempo, nos veríamos la próxima semana. Hasta ahorita no me lo cambiaron, todas las clases, como lo comentamos la semana pasada, van a ser los lunes a las 9 de la noche. La próxima semana ya vamos a iniciar con el capítulo número 2 donde ya les voy a explicar qué es un activo, qué son los pasivos, qué clases de activos hay, cómo se clasifican y poco a poco irnos adentrando en lo que viene siendo los estados financieros y cómo interpretarlos. Y obviamente al tratar de explicarles cómo se registran las cosas de manera muy global para que vean cómo esa información que se registra va a dar a los estados financieros y en base a eso tomar decisiones. Obviamente la toma de decisiones tiene mucho que ver con la experiencia, pero también es importante que ustedes conozcan e interpretar. ¿Ok? Les agradezco mucho su tiempo a todos los alumnos que se conectaron en tiempo y forma. Una disculpa si a veces este, me tardo un poquito en conectarlos, pero yo empiezo siempre al 9 en punto para tratar de respetar al maestro que salió y al maestro que en un momento dado les toque más adelante, porque solo tenemos una hora. Les agradezco mucho su participación, les encargo mucho su participación en el foro y sus tareas y nos veríamos la próxima semana a las 9 de la noche.
Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Bye. Buenas noches.